Y bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia para hablarnos del proyecto Rebel y de la herramienta City Sentinel que se desarrolló a partir de este proyecto. Pues tenemos a Marina Arnaldo, de CETACUA, de Ingeniería Industrial, especialista en Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia y máster de Ciencia y doctora en Ingeniería Medioambiental por el Instituto de Tecnología de Illinois de Chicago y MBA en ESADE. Ella es actualmente directora de Crecimiento y Soluciones en CETACUA, puesto desde el que impulsa la actividad de I+D estratégica de todo el Grupo SUEZ España. Y luego, a continuación, Ángel Villanueva, ingeniero de caminos y experto en saneamiento y drenaje urbano y actualmente director de resiliencia y cambio climático en Aquatec, pues nos hablará de la herramienta City Sentinel. Así que sin más, Marina, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Simón, ¿me oís, verdad? Sí, Vale, perfectamente. perfecto. Y la pantalla se ve bien. Sí, sí, se ve Vale, genial. perfecto. Genial, pues arranco. Muchas gracias por la presentación. Yo trataré de explicar como un poco introducción o preludio a lo que os contará mi compañero Ángel, lo que ha sido el proyecto de ID Reveal. Como tenemos, yo creo que ponentes que recogen muchísima experiencia y muchísimo recorrido en todo lo que es la detección del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, voy a tratar de focalizarme en aquellos temas que considero que pueden ser un poco singulares, quizá del proyecto con esta intención de aportar algún valor añadido, ¿no? Por lo que decía, todo el conocimiento que ya traemos en este webinar. Em, Presentar a CETACUA de manera muy somera. Nosotros somos un conjunto de centros tecnológicos cuya misión es el desarrollo de soluciones, de servicios orientados al ciclo integral del agua y al medio ambiente. Esto lo hacemos a través de un modelo de colaboración público-privada. Tenemos CETACUAS en diferentes partes del territorio, siempre hay una operadora de Grupo SUEZ, por tanto nosotros somos parte del ecosistema de innovación de Grupo SUEZ, más CSIC en todos los casos, y luego una universidad con un programa que sea potente en lo que es nuestra actividad. Y así pues tenemos CETACUAS en Barcelona, en Galicia, en Andalucía y también en Chile. Nuestra actividad eminentemente es IDI. Las áreas técnicas son aquellas más relacionadas con el medio ambiente y con el ciclo integral del agua, como os podéis imaginar. A partir de aquí, pues, hemos desarrollado unos conocimientos, tenemos laboratorios, tenemos pilotos y podemos hacer, además de IDI, pues todo lo que son servicios basados en el conocimiento. Y tenemos un enfoque hacia lo digital muy marcado y que hemos venido desarrollando los últimos 5 o 6 años. Y entonces, pues tanto la IDI como los servicios basados en el conocimiento lo apoyamos en la generación de servicios digitales. Simplemente, pues en el caso del proyecto Reveal, pues veréis que las áreas técnicas que se han involucrado, más allá de lo digital, que por supuesto es el ámbito de gestión de infraestructuras críticas y resiliencia. Entonces, sin más, deciros que el proyecto Reveal, que nace a finales de marzo, si nos vamos unos cuantos meses hacia atrás, todos desgraciadamente nos acordamos, ¿no? de esta situación. Rápidamente lo que quisimos configurar es un proyecto que pudiera dar respuesta a diferentes preguntas, ¿no? que iban surgiendo. Aunque ahora parezca lejano, en ese momento había que validar la ausencia del virus en aguas potables. También estaba todo el ámbito de las aguas residuales tratadas como foco de entrada al medio. Em, la parte de alcantarilla influente a plantas de aguas residuales, pues todo lo que es el ámbito de los trabajadores, las personas que estaban en operaciones era relevante. Y también pues evaluar un poco qué es lo que pasaba en la matriz sólida en los fangos. Y por último, pues ya como iban contando nuestros compañeros, ¿no? de KWR, de Europa, nuestra idea de la posibilidad de aplicar la información de presencia de material genética del virus en el alcantarillado como seguimiento de la circulación del virus en diferentes poblaciones. Entonces, aquí un poco destacar el proyecto se configuró con una participación con unos partners que en ese momento
pensamos eran los indicados. Aquí os he mostrado lo que son los socios españoles. Este es un proyecto internacional que se ha coordinado desde CETACUA, desde el ámbito nacional, pero que tiene también su réplica en Francia y también en Chile. Estábamos, por supuesto, CETACUA, la VACUA como laboratorio analítico, también Aigües de Barcelona como otro de los partners críticos, y bueno, pues los compañeros de la Universidad de Barcelona y de Universidad de Santiago de Compostela con el grupo de Albert Bosch, que ya se ha mencionado, también el del doctor Lema por la parte, ¿no?, de procesos biológicos, y luego toda una serie de operadoras que fueron donde empezamos a muestrear, obtener información y colaborar con ellos, sobre todo en toda la parte de muestreos y demás. Como veis, está Aguas de Murcia, que luego Eva pues, os contará un poquito más de la experiencia. Nosotros como CETACUA estamos en el Steering Committee de la iniciativa Paraguas, digamos, de los centinelas europeos. Estamos ahí en la parte sobre todo de transferencia de tecnología, y ha sido, yo creo que un aporte muy interesante en ambas direcciones. Y luego también pues la red Norman, ¿no?, como muchos otros también, por la parte metodológica, nos hemos juntado en este foro para intercambiar conocimiento. Una parte muy relevante del proyecto, sobre todo en su arranque, fue toda la parte metodológica. Teníamos que generar una metodología que en ese momento pues, pudiéramos generar información fiable, toda la parte del muestreo, la extracción, la preservación. Esto todo fue un ámbito de trabajo muy interesante, muy intenso, yo creo que para todos los grupos que estuvimos involucrados en proyectos de este tipo. Luego también, como parte del proyecto Reveal, y esto era algo que nos interesaba mucho, era seguir cuál es la variación de la eliminación del virus a lo largo de los procesos, y para eso lo que hicimos fue muestrear en muchos tipos de sites con diferentes tipos de procesos, diferentes procesos secundarios, diferentes procesos terciarios y diferentes procesos de tratamiento de lodos, ¿vale? Con un poco seguir cuál era la casuística de la eliminación del virus a lo largo de los procesos. Y luego pues bueno, decir que se han generado una cantidad importante de datos en el proyecto, no solamente en España, sino también, como os comentaba, en Francia y en Chile, recogiendo pues eso, una gran cantidad de población, pero también una heterogeneidad de casos, de procesos, de casuísticas diferentes que podíamos encontrar y que pensábamos que nos podían dar una información relevante. Quería enseñar esto, lo vamos a publicar, pero creo que es interesante contarlo. Como os decía, pues hemos hecho todas estas campañas de muestreo para ver cómo se elimina el virus a lo largo de los procesos. Lo que es la línea de aguas, como os podéis imaginar, el virus o el material genético más bien del virus se va reduciendo significativamente a lo largo del tratamiento primario, secundario y terciario, y aquí podéis ver un poco pues, porcentajes, digamos, de positivos en función del tipo de procesos, y tenemos un poco el desglose de qué es lo que pasa en cada tipo. Algunos efluentes secundarios, sobre todo en momentos de altas cargas o de altas entradas de material genético, también han existido. Y bueno, todo lo que es el ámbito de salida de tratamientos terciarios, más cloración y otros tipos, pues como os podéis imaginar, eliminaciones que son totales. La línea de fangos es más compleja. Todo lo que es fangos primarios y secundarios mostraron un elevado porcentaje de muestras positivas. Vemos y se ha ido estudiando pues, esta afinidad de las partículas virales a las matrices sólidas, digamos, a los flóculos, digamos, que están en los fangos, presencias importantes en los fangos primarios. Y luego ya toda la parte de lo que son fangos tratados con espesado de digestión anaerobia también todavía mostraban muestras positivas de material genético que eran completamente eliminadas en el caso de los tratamientos térmicos. Aquí sí indicar, ¿no?, un poco lo que ya venimos diciendo desde los diferentes grupos. La presencia de material genético no implica viabilidad ni infectividad, lo que estamos siguiendo es un poco la presencia de material genético a lo largo de los diferentes procesos. A partir de aquí, lo que habíamos generado es un cuerpo de datos importante, no solamente de lo que venía del proyecto, sino también lo que ya
se empezó a implementar en el caso de Sentinel y os contará Ángel un poco más. Aquí lo que se generó es un entorno de exploración, digamos, a nivel de datos, qué valor se podía extraer. Uno de los primeros puntos era pues, todas esas series temporales de concentraciones, ser capaces de corregirlas por fecalidad. En la anterior presentación ya veíamos, ¿no? El momento de muestreo es importante porque el porcentaje de fecalidad es distinto. Bueno, pues es que debemos ser capaces de corregir estas variaciones. Al final lo que nos interesa es qué fracción de lo que estamos midiendo es fecal para poder comparar unas muestras con otras. Esto se hizo, también se hizo un estudio de lo que son la evolución de los casos activos, las correlaciones, cómo tenemos que entender esto, ¿no? Y esto lo voy a comentar un poquito más adelante. Y luego todo lo que son relación de variables demográficas, socioeconómicas, en ese momento era interesante ver pues, con la heterogeneidad de sites que teníamos, pues, a qué se debía la presencia en algunos sitios o ausencia en otros. Respecto a la posibilidad o la validez y la posible utilización y utilidad, digamos, como comentaba también antes Sandra, la utilidad es muy importante de la presencia del virus como early warning, comentaros un poco lo que hemos estado haciendo. Lo que veis aquí, estos son datos reales de una edad, lo que están son datos filtrados o suavizados. Lo que tenéis en negro son la curva de casos activos según los datos que da Sanidad. Estos son datos de entrada a una edad. Y aquí lo que tenéis es la curva de concentración del virus en la entrada. ¿Vale? Como veis, han sido filtrados, suavizados, corregidos, digamos, para que sean más representativos. Entonces, ¿qué es lo que veíamos, ¿no? En cada uno de los casos? Pues que estas curvas de concentración lo que tienen que ser son trasladadas en el tiempo para conseguir las máximas correlaciones posibles con los casos activos, ¿vale? Lo que hemos visto, por ejemplo, es que si tú coges una gran cantidad de datos, gran cantidad de diferentes, digamos, correspondencias de series temporales de concentraciones con series temporales de incidencias, esta relación se agrupa alrededor de un número determinado, pero que sin duda es característica de cada site. O sea, si quieres precisión, te tienes que ir a sacar esta correlación y validarla en cada uno de los sites. Y esto se hace así, se tiene que trasladar la curva porque siempre tenemos un cierto adelanto de lo que son las concentraciones de SARS-CoV-2 versus las incidencias y entonces obtener esta relación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que hemos generado al trasladar esta curva, digamos, hacia aquí, porque tenemos este adelanto, es un modelo ajustado que si nosotros estamos ahora mismo en el presente, ¿no? Y un poco estamos aquí, lo que vemos es que nos hemos generado un modelo de predicción, es decir, hay una capacidad de decir, oye, pues según este modelo que lo he calibrado respecto a estos datos pasados, que yo en retrospectiva sabía que podía hacer una cierta predicción porque he tenido que hacer esta traslación, pero que es un análisis retrospectivo, pues puedo hacer un análisis a futuro, ¿no? Y entonces lo que vemos es que normalmente estamos siendo capaces de predecir unos 7 días de media. Y esto gracias entre comillas, a que hemos tenido pues, estos datos de segunda ola que hemos podido ajustar bien incidencias con datos de concentración. Muy bien, y con esto simplemente pues concluir, como decía, espero haber podido arrojar algunos elementos, sobre todo en ámbito de cuál es el progreso del virus a lo largo de los procesos y todo este ámbito de tratamiento de datos que sea un poquito, que dé una visión también diferencial. Pudimos validar la ausencia en aguas potables, como podéis saber, todo el ámbito de aguas residuales tratadas, los fangos los hemos seguido. Y ahora ya dejo a mi compañero con la conexión un poco con el CITI Sentinel COVID-19 y cómo hemos conseguido pues, poner en valor y en utilidad este conocimiento que se ha generado. Pues hola a todos. ¿Estáis viendo mi pantalla? Buenos días. Sí, sí. Muy bien. Yo voy a ir rápido porque tengo una presentación larga y quisiera llegar al final. Os explicaré has dicho que hablaría de la plataforma, hablaré de la solución del servicio City Sentinel más bien, y sobre todo quiero llegar rápido al capítulo de lecciones aprendidas para explicaros pues, cómo ha ido, ¿no?
Antecedentes, lo que ha comentado Marina. El proyecto Reveal fue un proyecto de investigación y ahí se empezó a gestar la creación de esta plataforma y de este servicio. Por tanto, se transformó el proyecto de I+D en un servicio allá por mediados de mayo, mediados de mayo, efectivamente. Mediados finales de mayo. Contamos con el asesoramiento de algunos expertos y, bueno, y nuestro propio equipo humano, claro, de ingenieros en redes, en control de vertidos y en movilización de redes, porque al final tiene mucho que ver con la sectorización de redes. Por lo tanto, convertimos al final lo que era un problema en una oportunidad de ofrecer un servicio puesto a disposición de, sobre todo, de ayuntamientos. El concepto de base es el que ya hemos hablado, no lo voy a repetir, es monitorizar, buscar rastros del virus en la red. Y aquí viene la primera pregunta, ¿dónde en la red? Vosotros, en el Batar, por ejemplo, lo hacéis aquí, ¿no? En la edad. Bueno, es un punto, claro. Pero claro, los ayuntamientos decían, bueno, esto a mí me cae muy lejos. Está muy bien, pero me cae muy lejos. ¿Y en mi municipio qué? ¿Y en este barrio qué? Claro, para dar respuesta tienes más narices que ir subiendo. Ir subiendo significa pues en la red de colectores principales e incluso en la red en baja, en la red de alcantarillado, ir subiendo hacia los barrios. Aumentar la granularidad, así le llamamos. El servicio consta de diversas etapas. Y este esquema pretende reflejarlo. Primero es la etapa de planificación de diseño del plan de muestreo, recopilar información de las redes, de epidemiología, de poblaciones, de tipo de actividades en los diferentes sectores. Si es muy industrial, pues no nos va a servir demasiado. Sectorizar, dibujar, desagregar, determinar unas frecuencias de muestreo y unos horarios de muestreo, también el tema del horario es crítico, unos tipos de muestra, integral, puntual, integrada, puntual, y a partir de ahí efectivamente tomar muestras, analizar, trasladar estos datos a la plataforma informática porque es la manera de poderlos ver y analizar y finalmente pues ponerlos a disposición. El objetivo de la plataforma no es otro que el de unificar en un mismo sitio datos del proyecto, digamos, del servicio, datos de concentraciones en el agua y datos epidemiológicos que los capta de fuentes públicas, sea el Carlos III o si quieres, y luego os lo voy a demostrar, si quieres aumentar el nivel de precisión e irte a municipio, tienes que ir a las fuentes originales autonómicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues usos hay varios. Marina comenta uno, la detección temprana de brotes. Es el más obvio, es el que todo el mundo agradece más, el verlas venir a tiempo. Bien, este lo hemos comprobado muchas veces. La detección de cambios de tendencia, ¿eh? ¿Está estabilizado o está bajando? Bueno, también lo hemos comprobado, con menos fiabilidad. Es más fácil pasar de un negativo a un positivo que saber si el positivo ha subido mucho, ha bajado un poquito, ha bajado más o parece que aquella muestra no es errónea o ha llovido. Por tanto, la detección de cambios de tendencia también se demuestra en muchos casos, es algo más difícil. La evaluación general del nivel de circulación, es decir, correlacionar ambas curvas, se hace y te das cuenta de que las correlaciones son muy ligadas, y luego comentó Marina, al sitio específicamente, a cada ciudad. No puedes extrapolar, no porque las concentraciones en determinadas ciudades no pasan de 10 a la 6, en otras se enfilan a 10 a la 8 fácilmente. Luego, no es, por tanto, no es lo mismo. La detección de focos localizados, esto lo hemos comprobado, una zona en que hay virus y en otras zonas no, pero dura un suspiro. A la semana siguiente ya la encuentras en todas. Es decir, siempre empieza en alguna zona, por supuesto, pero enseguida se propaga. Y la detección de mutaciones es algo que pensábamos que era, bueno, era para los científicos, era ciencia ficción, y llevamos ya un mes pues analizando la variante británica. Por tanto, pensábamos que no, pero ahora resulta que sí, que nos toca hacerlo también, ¿no? Analizar un gen específico de la cepa británica, precisamente para poder dar resultados, pues como estamos dando en algunos municipios de, pues, en fin, del centro, de la Costa del Sol. En algunos sitios ha aparecido con más, con más visibilidad que en otros, la verdad. Escalas, pues lo dicho, escala de ciudad, escala entera, depuradora. Escala barrios, es la que más hacemos nosotros, de la que os quiero hablar, para diferenciarme también de lo que os contarán otros compañeros en estas charlas. La escala sectores, edificios, geriátricos, colegios, prisiones, campus. También al final es muy asimilable al barrio, pero menos gente, luego más, en fin, más variabilidad de la muestra, la verdad, más aleatoriedad al resultado, incluso diría, ¿no? Porque esto depende de que la gente vaya al baño. Si vas a una muestra muy pequeña, lo vas a tener que hacer con muestra integrada si lo quieres hacer bien. Si no, pues estás dependiendo, al final es una lotería, ¿no? Aunque, y sin embargo, y aún haciendo muestras puntuales en residencias, en fin, lo que se llega a ver también a veces impresiona. Pero sí que en estos casos, con poblaciones menores de, no sé, de 1000 personas, yo iría a muestra integrada sí o sí. Y en medios de transporte no lo hemos utilizado, pero es un uso que en principio para cero se podía plantear, dado que todo el mundo acaba yendo al baño, ¿no? En algún momento
del crucero. O sea, por tanto, es algo que tiene sentido. En vuelos de muy largo recorrido podría tener algún sentido, pero claro, eso ya sería posterior. Pero en tema de cruceros podría ser. Objetivos, pues tomar decisiones. Nosotros no tomamos decisiones, nosotros ofrecemos información, pero las autoridades municipales a veces toman decisiones en base a lo que les vamos presentando. Decisiones siempre ligadas a su ámbito de responsabilidad, que es más, más limitado, ¿no? El controlar pues, los espacios públicos, las actividades en la calle, el cierre de los horarios de cierre, estas cosas. Para decisiones más de cierto calado, restricciones de movilidad y confinamientos, vamos, aquí sí que ya subimos un nivel y vamos al escalafón autonómico o estatal. Nosotros, en todo caso, nuestro servicio consiste en dar información e interpretarla, no en tomar las decisiones. El despliegue, bueno, ya se ha comentado en varias presentaciones que me han antecedido, el proyecto estatal, los proyectos autonómicos, multitud de iniciativas de empresas operadoras públicas y privadas. En nuestro caso, en Suez estamos muestreando en bastantes sitios. Estos datos son ya un poco viejos. Pasamos largamente los 100 municipios y estábamos en más de 15.000 muestras hace una semana, creo, o dos. Más de 700 puntos de control. Bueno, esto te da al final un montón de datos con los cuales empezar a intentar entender cosas. No voy a entrar mucho en detalle. El plan de muestreo, pues por supuesto, se trata de tomar decisiones. No es fácil, integrado, puntual, a qué horas, qué días, qué pasa si estamos de vacaciones, si no lo estamos, con qué frecuencia. Yo siempre abogo por un plan adaptativo, frecuencias y puntos de muestreo variables en función del momento en el que te encuentras. No es lo mismo estar en modo detección que en modo cuantificación. Para detectar puedes estar más abajo, para cuantificar tienes que empezar a subir un poco, ¿no? Hacia aguas arriba de la red. La densidad, sin embargo, tiene mucho que ver con el coste, así que más densificas, pues más coste vas a tener. Y por otro lado, si te acercas mucho a la población, las medidas son más intensas, tienes más potencia de señal, pero también más variabilidad y más dificultad de interpretación. Lo que decíamos, con Revit se han desarrollado pues, correlaciones. Este es un caso de libro, además es en la comunidad murciana no puedo decir el municipio, en que se detectó, bueno, pues entre 6, 7, 8, 9 días de antelación. Es cierto que esta antelación, conforme los test de antígenos van tomando cuerpo y, por tanto, popularizándose, quizás ha reducido algo, porque ahora el sistema médico es más rápido en diagnosticar que antes, pero sigue habiendo una capacidad de antelación que ronda la semana. La plataforma no os voy a dar detalles, es una plataforma web, tiene diferentes secciones para ver las gráficas epidemiológicas, las de concentraciones, los listados, los mapas. Tengo aquí un link, pero si navego me perderé en la navegación y entonces no llegaré a lo que quiero, ¿no? Que es el foco de los resultados. Por lo tanto, al final la plataforma lo que pretende es integrar datos para facilitar. Y aquí es donde quería llegar, lecciones aprendidas. La representatividad del plan de muestreo. No es fácil, sobre todo cuando subes muy aguas arriba. Por tanto, el momento de defecar es un momento puntual, ¿no? Por naturaleza, es un momento esporádico, así que el momento en que lo tomas es terriblemente importante. El tamaño de la cuenca también es un parámetro esencial. Hace falta un mínimo de población para tener un cierto efecto laminador que te permita tener unas curvas que se puedan entender después. El tema de densidad de puntos, más densidad, más datos, pero más coste. Está claro. El tema de los hábitos horarios, importantísimo. El tema de influencia del tiempo de viaje, no solamente cuando la gente va al baño, es cuánto tarda ese agua en llegar al punto en que yo estoy muestreando, y pueden ser fácilmente 2, 3 horas. El tema de los diferentes momentos, ¿no? y de pues, vacaciones, navidades, en verano, en los hábitos horarios serán totalmente otros. Luego, si muestreas siempre a la misma hora, pero la gente ahora está de vacaciones porque es la Purísima o Navidad, ahí hay ciertas variaciones también de resultados porque la gente todavía no se ha levantado de la cama, ¿no? Los sedimentos, algo que hace tiempo que nos preocupa. No sea que los sedimentos son un repositorio de material y luego se te removilizan. Y esto, en fin, recuerdo un día, no sé qué puente era, no sé si era para la Hispanidad, que muestreamos el 13 y ahí encontramos unas puntas, pero el 13, no el 12, en municipios, digamos, todavía entonces nos podíamos mover, municipios de costa. Eso ya no era la gente se había marchado a su casa el día anterior y ahora luego ahí se nos habría alguna pregunta, ¿no? Que de vez en cuando lanzo, pero que no hemos conseguido realmente aclarar, pero pueden tener influencia los sedimentos y su movilización a lo largo del día.
El tema de la interpretación, por supuesto, cómo correlacionamos con las incidencias acumuladas, con cómo tenemos en cuenta el factor lluvia, la incertidumbre del propio proceso analítico, la incertidumbre de los datos médicos, que también tienen incertidumbre. La incidencia acumulada de 1000 hoy no tiene nada que ver con una incidencia acumulada 14 días de 1000 en marzo. Nada que ver. Si se analiza mucha más población, luego es normal que ahora se obtengan incidencias iguales o superiores a aquellas. Y no significa que la ola sea mayor. Los hospitalizados o fallecidos te dan una medida mucho más fiable del tema, ¿no? Por tanto, son datos también sesgados los de la incidencia acumulada a 14 días, que habría que llegar a, porque te dicen los que están diagnosticados, los enfermos reales son eso, teniendo en cuenta un porcentaje de positividad, hay modelos detrás, y es ahí, es con esos con los que nos deberíamos comparar. Bien. Por tanto, es un tema difícil, no entro en detalle, pero requiere de data intelligence, lo que Marina comentaba, buscar tendencias. Para buscar tendencias, para buscar la aceleración o desaceleración, las pendientes de las curvas. Estas correlaciones necesitamos muchos datos y que los datos, a ser posible, sean bastante homogéneos en el tiempo, cosa que no se ha ido dando. Es cierto que entre la segunda y la tercera ola hay a nivel de calidad de los datos médicos, de PCR o test de antígenos, sí que son bastante más homogéneos con respecto a lo que teníamos en agosto o en abril, mayo, ¿no? Aquí voy a las curvas. Bueno, sin poner los municipios, pero veis, en algunos casos, y estos ya no son tan bonitos porque he puesto datos brutos, sin suavizar, para ver un poco arriba a la derecha, ¿no? Una cierta capacidad de anticipación del orden de unas semanas, 7, 8, 9 días, ¿no? En varias cuencas. Otra, sin embargo, que es una pedanía que está alejada, ni se entera, bueno, ni se enteró hasta entonces, luego ya se enteró más tarde. En este ejemplo, ni se había enterado durante un periodo largo. Esto es un municipio turístico en Baleares y esto es el 1 de agosto. Llegó el primer avión, empezamos a tener medidas positivas y a partir de ahí ya, 31 de agosto, se marchan, en fin, baja más el turismo y va desapareciendo, nunca del todo ya, pero va desapareciendo luego, en este caso una clara correlación, pero cero adelanto. En este caso, cero adelanto. En nuestros casos, sí. Esto es una gran ciudad que ha sido récord de incidencia acumulada durante semanas, unos grandes picos precursores de lo que vendría después, ¿no? Y así varias. Y quiero ir a esta porque este es un ejercicio que presenté el viernes pasado en una zona metropolitana de Barcelona. Fijaos, qué caos, qué difícil es interpretar con estos puntos así, es el marrón y el... Son dos cuencas, solo es en Cornellá. Mostramos desde agosto que tienes toda la curva. La incidencia acumulada es la línea roja. La incidencia acumulada 14 días del municipio, pero la de los sectores colindantes, porque hay varias zonas sanitarias, son las discontinuas, las azul, amarilla, las discontinuas, bueno, se parecen bastante, ¿no? No se puede entender nada. Bueno, ¿y si sacamos el promedio? El promedio ponderado por población, claro, una media ponderada. Bueno, que es la azul. Ya tiene un aire, ¿verdad? El azul ya tiene un aire. Se parece algo más, pero aquí parece que no demasiado. Y si además le hacemos una media móvil y lo limpiamos un poquito, pues oye, ya se ve aquí, es con una simple media móvil para la mena de esos valles, ¿no? Esos dientes de sierra. Ya se ve que hay una cierta capacidad de anticipación, pues del orden de, no voy a ponerme a contar, pero aquí creo que era 8 días. También la hay en la siguiente subida. Es decir, empiezas a ver cosas claras cuando agregas. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es Badalona. Estos tres que voy a explicar ahora es que los presenté la semana pasada y por eso los tenía frescos y los quería traer aquí. Fijaos, es lo mismo ya solamente os pongo la curva suavizada. Bueno, en este caso ni suavizada. No hemos hecho media móvil porque total estaba bastante bien. Esta es la curva de concentraciones ponderadas en las 4 cuencas que conforman este muestreo. Pero es que claro, ¿con qué narices nos comparamos? Fijaos la incidencia acumulada a 14 días de municipios, la roja. Está bien, tiene un aire, sube, pero aquí sube y sin embargo la roja no sube para nada. Pero es que fijaos, la roja, que es la incidencia acumulada del municipio, no de la provincia como constatación, del municipio. Fijaos en los barrios, en las incidencias acumuladas de los diferentes sectores. Solamente he puesto aquí los sectores que lindan o que tocan o que se solapan con estos sectores de muestreo. Y son las líneas discontinuas. Es que la municipal es una medida que está muy bien, pero no va de esto va de barrios. Y si os fijáis, ¿qué era este pico? Pues fijaos lo que era. Es que en algunos de los barrios hubo un pico, no en todos.
¿Qué significa? Que hay otros barrios que pesan también y no lo vieron tan fuerte, de manera que en realidad en el promedio sí que hay un pequeño pico aquí en rojo, ¿lo veis? Pero fijaros, en varias de las zonas, este azul oscuro, este verde, este marrón, sí tuvieron un pico ahí. Este es el adelanto típico de 6, 7, 8 días, y este pico era precisamente en esos barrios. Por tanto, esa es la explicación. Si agregas mucho, lo que ocurre es que aquello con lo que te comparas, lo ha dicho antes Cristina, si comparas con algo que tiene otro ámbito territorial, bueno, puede parecerse o no. Y en este caso se parecían las dos puntas iniciales, que es la ola de octubre y la ola de después de Navidad, de finales de Navidad, vamos. Pero esta otra, que era finales de noviembre, principios de diciembre, si te comparas con la línea roja, tú no la veías. Bueno, pues así es, ¿no? Nuestro Hospitalet es otro. Aquí es cierto que nos sorprende esta bajada cuando estábamos subiendo y posiblemente se deba a algún problema, pues son barrios mezclados, una actividad industrial, algún problema de inhibición en esas dos tandas, ¿no? Aunque esto es un promedio de varios barrios. Y aquí la gráfica la hemos roto porque hemos cambiado las zonas a muestrear en el 1 de enero, con lo cual pasa a ser otra gráfica con otra escala, porque hemos aumentado el ámbito. Bien, fijaos, otro, Lorca. Esto es Lorca en vuestra comunidad. Fijaos la diferencia entre representar las cosas en escala logarítmica, aquí abajo, o en escala decimal. Cuando te quieres comparar con incidencia acumulada, yo soy partidario de la escala decimal. Más gente infectada, doble gente infectada, evitar dobles concentraciones. Y tampoco es tan claro. Para ver otras cosas, va mejor la escala logarítmica. Aquí he querido poner, además, un municipio donde hemos mostrado muchísimos puntos para que vierais realmente de que según como lo mires, lo ves de una manera o de otra. En este caso se ve claramente una primera ola que fue antes de una ola en verano, septiembre, que fue antes de la ola típica en el resto de España, que fue ya hacia finales de octubre. Y fijaros, comparamos con incidencia acumulada 14 días, ¿no? Tiene momentos en que se ve este adelanto y también en fase descendente. Luego, si vamos a la tercera ola, y aquí ya he hecho un zoom para verla, bueno, también se ve, tanto sea en una escala como en otra, pero con una gran diferencia en la escala logarítmica. Ya no partimos como aquí de 0. Esto es escala logarítmica, pero partiendo de 5 log, de 100.000 copias por litro. Ya difícilmente bajamos de estos valores. En Cartagena, parecido, fijaos en esta curva, son los diferentes puntos de muestreo, ¿no? En las líneas continuas, y en la azulita esta es la de la incidencia acumulada. Bueno, aquí no hemos hecho el promedio, ¿vale? Lo podíamos haber hecho. También, promedio ponderado por poblaciones, seguramente hubiera permitido verlo más claro, pero ¿veis? Ya se ve, o sea, se ve la segunda ola y se ve la tercera ola. El futuro, bueno, parece que ha venido para quedarse. Esta frase no es mía, la he copiado. Parece que esto ha venido para quedarse. Sí, la OMS realmente recomienda, como uno de los mecanismos de monitorización de la epidemia. La Comisión Europea, en un documento que sacó a finales del año pasado, lo incluía como una medida más, una más entre muchas otras, para reforzar las herramientas de las que consta el CDC, el centro del ECDC, el Centro de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas Europeo, como un elemento más para dar información. Y de hecho, en la nueva directiva de aguas residuales, cuya revisión ya ha iniciado la Comisión, al menos en el borrador del roadmap está, posiblemente sea uno de los temas que pase a incluirse. Luego, si acaba siendo así, pues acabará siendo un elemento ya básico que pues habrá que muestrear siempre este u otros patógenos u otros elementos en las aguas residuales. Por tanto, hoy es la COVID, sí, pero mañana puede ser otros patógenos, otros indicadores de salud poblacional, indicadores de hábitos de consumo, ¿no? Drogadicciones, fármacos, etcétera. La gracia, como decía un compañero que todos conocemos, se dedica a esto en el canal Isabel II, el agua residual no engaña. Me gustó mucho la frase. No engaña. Tampoco te lo dice del todo claro, te lo pone difícil, es una bolita de cristal un poco complicada de interpretar, pero al menos no tiene el sesgo, o sea, al menos es una muestra realmente integrada a toda la población. Con una foto tienes una medida agregada, sí, pero relativamente fiable. Bueno, por tanto, para acabar, es un servicio que funciona, se ha demostrado, funciona, detecta asintomáticos y asintomáticos, excepto que el sistema médico también detecta ya con bastante fiabilidad los asintomáticos porque rastrea contactos con mucha más asiduidad. Es una medida agregada, debemos tenerlo en cuenta. Este servicio que ofrecemos nosotros es un servicio integral, de cabo a rabo.
Y la PCR es cuantitativa, como has visto, se tienen resultados rápidos y en realidad nuestra capacidad de anticipación es porque la gente excreta antes de encontrarse mal muchas veces y además porque es un sistema que te permite tener resultados de forma algo más rápida que el sistema sanitario, de manera que te da ambos sumandos, te dan la capacidad de anticipación. Oye, con esto acabo y paso la palabra al siguiente ponente, que creo es Pedro Simón. Muy bien, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel y Marina. Muy interesante vuestras ponencias, sobre todo los resultados que nos han mostrado, Ángel. Y nada más.